Seguimos aquí en la segunda dosis de Periodista Digital, pese a todos los pesares, con una muy buena compañera del debate, María Jamardo. La leemos sobre tribunales, que es ese mundo que a veces nos resulta tan complejo desde fuera. Y nos has contado, María, en un artículo de hoy, el papel fundamental que puede llegar a tener el actual Tribunal Constitucional. Recordemos, un Tribunal Constitucional renovado durante los últimos meses por parte del Ejecutivo, en el papel importante que puede tener en las negociaciones del señor Sánchez con otros partidos de cara a intentar renovar el gobierno de coalición y no tener que ir a unas nuevas elecciones. Cuéntanos cómo es ese escenario que dibujas. Pues bueno, es algo que llevo denunciando o contando en los últimos meses, incluso antes de las elecciones del pasado domingo 23 de julio. El hecho de que Pedro Sánchez haya fijado como objetivo de esta legislatura intervenir las instituciones y entre ellas el Tribunal Constitucional no era algo ni casual ni inocuo. El hecho de que sea el último bastión, digamos, el Poder Judicial para frenar aquellas cuestiones que puedan ser más o menos dudosas a la hora de llevar a la práctica algunas de las promesas que Sánchez hizo a sus socios de gobierno en la anterior legislatura y las que pueda hacer a futuro de cara a una próxima legislatura en el que él sea un eventual presidente del gobierno, dependen en buena medida precisamente de la Corte de Garantías. ¿Y por qué en este caso concreto, en el que la dependencia de separatismos, independentismos, de Bildu y de otras formaciones minoritarias y extremas va a ser mucho más marcado si quiere obtener el apoyo necesario para conseguir su objetivo de revalidar mandato? Pues porque el Tribunal Constitucional, en último término, va a tener que revisar esos estatutos de autonomía que llevan intentando colocar en el marco de la Constitución tanto Cataluña como País Vasco en las últimas décadas. Recordemos que todo empezó con aquel plan Ibarretxe en el que se pretendía aprobar y se presentó, de hecho, así en el Parlamento una norma, un texto que no tuvo encaje constitucional y así se refrendó por parte de los poderes del Estado. Posteriormente fue el Estatuto de Autonomía que trataba precisamente de colocar la palabra autonomía, nación autónoma, en ese estatuto, lo que desencadenó el referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017. El tema no es menor. Los independentistas quieren independencia, así lo han repetido, lo volveremos a hacer, y cuando el intento, en lugar de ser tan frontal, pues se encuentra con el apoyo, el aval o la mano ancha de un presidente del gobierno que ya ha demostrado que no tiene pudor a la hora de ampliar esas líneas rojas que hasta ahora han venido conformando nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente lo intentarán por esa vía. María, además, bueno, es cierto que hay un escenario muy concreto, pero también es verdad que así como en Euskadi, que me da la sensación que a tenor de los resultados el escenario es uno, en Cataluña parece distinto, porque a nadie se le escapa, bueno, ellos mismos lo han dicho de manera más o menos clara, las formaciones de carácter independentista, que bueno, que no se esperaban este resultado para ellos en las urnas. Hay una subida del PSC en Cataluña y da la sensación, todos los analistas así lo están diciendo, que bueno, que es en detrimento esa subida del PSC de estas formaciones independentistas. ¿Hasta qué punto tienen esa capacidad de negociar con Pedro Sánchez, sabiendo que igual unas repeticiones de elecciones, pues bueno, en fin, igual esta sangría que está empezando a ser pequeñita, empieza a crecer mucho más? Me refiero a la sangría de votos de las formaciones de carácter soberanista en Cataluña. Bueno, yo creo que esa sangría hay que leerla en términos de elecciones generales. No fue así en el caso de las autonómicas y de las municipales. Y creo que esto tiene una razón de ser muy clara. Creo que se ha concentrado voto en torno a un partido socialista que, como sabemos, en Cataluña es federación independiente e integrada en el Partido Central, pero que tiene una autonomía y una entidad propia. Y acordémonos de aquel ministro de Sanidad que salió rumbo Operación Illa en Cataluña para pacificar la relación con los independentistas, a los que ya en la anterior legislatura se les concedió el estatus bilateral, casi como si se tratase de dos gobiernos de dos estados distintos, en una mesa de negociación que estaba llamada a hacer cesiones. Esas cesiones llegaron en la legislatura
que hemos finalizado antes del 23 de julio en forma de indultos a los condenados por el Supremo en firme por delitos nada menos que de sedición y malversación agravada, y posteriormente por la eliminación del Código Penal de ambos delitos, el de malversación suavizado a la medida de los líderes de Esquerra y de los de Junts. Así que yo creo que si hay alguna posibilidad para los separatistas de acceder a ese referéndum de autodeterminación, que si no se reforma la Constitución y de acuerdo al artículo 2 vigente en nuestra Carta Magna, sigue y seguirá siendo inconstitucional, y por el momento ninguna formación política cuenta con las mayorías necesarias para modificar la Carta Magna, habrá que buscar una vía alternativa. ¿Cuál es ese plan de Pedro Sánchez para dar el sí a esa posibilidad de votar? Queremos votar, han repetido hasta la saciedad los líderes separatistas, pues una consulta pactada. Este eufemismo que enmascara a ese referéndum de autodeterminación que no se puede llevar a cabo por el momento, sí sería factible si se recoge esa posibilidad de decidir sobre el destino propio de los catalanes o de los vascos o incluso de los gallegos o de aquellas partes del territorio que tengan una ansia separatista, y el Constitucional valida en último término la constitucionalidad de ese estatuto. Ese es el marco jurídico en el que se podría enmarcar dentro de nuestra Constitución y sin violentarla, con el aval de la Corte de Garantías que preside Cándido Conde Pumpido, el problema separatista que se le ha formado a los gobiernos anteriores al del señor Sánchez. ¿Por qué se ha bajado el suple en Cataluña? Nada menos que porque Pedro Sánchez ha ido haciendo cesiones a esas peticiones históricas de los separatistas, no por otra razón. Desde los últimos intentos hasta el principio de los tiempos, durante los últimos 14 años, los diferentes tribunales constitucionales han dicho no a esa vía. Y ese había sido el escollo y el detonante para llegar hasta la autodeterminación declarada o hasta esas leyes de desconexión del Parlamento de Cataluña, que fueron obviamente anuladas por ilegales. Y aún así siguieron avanzando, pero sin consecuencias. Si ahora tenemos un escenario en que el Estado está mucho más desprotegido ante cualquier amenaza de esa misma naturaleza, porque no hay un delito de referéndum inconstitucional, no hay un delito de sedición y no hay un delito de malversación agravada, yo creo que caldo de cultivo, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional es bastante favorable a salvar no solo la legislatura pasada de Sánchez y sus leyes más ideológicas o frentistas, sino lo que esté por venir, y recordemos que les queda 8 años de mandato por delante con el presidente elegido por Pedro Sánchez para el órgano, el tema no es baladí. Además, María, y con todo esto que nos estás contando, claro, todo esto va de la mano además de una cosa que parece muy evidente, que es que se nos ha vendido siempre como un bloque unitario, el bloque independentista. Siempre hemos sabido que tienen fisuras, ahora cada vez se les están viendo mucho más. Bueno, está claro que la posición de RC con respecto a la formación de un gobierno es clara. Es decir, vamos a decir que sí, porque la otra alternativa no nos gusta nada. No es el mismo caso el de Junts. Claro, ¿cómo encajan estas peleas internas dentro de todo este plan y dentro de todo esto? Porque da la sensación de que sí, que de carta, o sea, una exposición de cara a los medios tienen una posición unitaria, pero luego sabemos que internamente no es así y que a RC ciertas cosas de Junts, vamos a decir que le dan cierta urticaria. Ya, pero el problema es que hasta ahora Junts no era necesario y ahora sí. Claro. Para que a Pedro Sánchez le den los números y la aritmética, Junts tiene que estar presente. Y nadie va a romper esa baraja en términos de política nacional, en términos de Congreso de los Diputados, sabiendo que lo contrario le penalizaría y le haría parecer un traidor que permitiría que gobernase el bloque de derechas. Hay que entender a la izquierda y aquellas ramificaciones que no siendo izquierda, porque Junts es heredero de Convergencia y Unió, que de izquierda tenía más bien poco, Cierto. Y el PNV de izquierda también tiene relativamente nada. Hay que entender que todo lo que intenten apoyar a un gobierno de Pedro Sánchez pasará por unos peajes que vamos a pagar más caros todavía que los de las autopistas a partir de 2024. Y Junts va a jugar sus cartas. Esquerra jugará las suyas y Junts las que sea necesario. Y recordemos que Junts tiene fugado
a uno de sus líderes políticos, el señor Puigdemont, al que se le han complicado muchísimo las cosas y que si quiere regresar a España, ahora tiene una posición de fuerza para exigir esa vuelta con un indulto sobre la mesa, por ejemplo, o con una amnistía para todos aquellos que le acompañaron en ese delirio separatista. Y luego con una peculiaridad, porque Esquerra es un partido republicano, pero Junts es un partido antisistema y hará todo aquello que sea necesario para salir airoso y rascar lo máximo que pueda, pero no a favor de obra. Así que yo creo que hay que medir muy bien los tiempos y las formas. Sánchez lo tiene muy complicado porque va a tener que dar a todos lo que le piden si quiere salir airoso. No contar con Junts en este caso sería fracasar en una posible investidura. Así que vaya por delante que Pedro Sánchez no tendrá ningún problema en sentarse a dialogar y en prometer o comprometer todas aquellas cuestiones que bajo el nombre de eufemismos o que bajo cuerda puedan suponer atar a una formación como Junts, que ahora sí necesita para salir adelante en su plan de reeditar, insisto, mandato en la Moncloa. Cada uno ya va por separado y esto solo hay que leerlo como el que intenta recoger todos los frutos al mismo tiempo, que es Pedro Sánchez. Pues María, muchísimas gracias. Veremos en qué acaba todo esto en otoño, que me temo que nos van a dar el final de las vacaciones y el inicio del otoño seguro con todo este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros y recordar una cosa, lo peor de todo, aunque sea malísimo, no es la independencia de Cataluña o del País Vasco, es que para evitar esa independencia, a partir de ahora, se va a hipotecar al resto de la población española para seguir pagando y tragando con cuestiones en las que nadie nos ha preguntado y de las que no somos partícipes, pero sobre todo la cuestión del dinero y el indulto a todos esos billones que fueron malversados de las cuentas públicas que nos pertenecen a todos, así que no es un tema menor. Desde luego, y seguro que aquí lo seguiremos tratando casi a diario. Muchas gracias, María. Un abrazo, gracias a vosotros.